Imagínate por un momento que llegas a tu casa y recoges el correo que llega regularmente a tu casa. Sabemos que pueden ser todo tipo de cosas que vayas a recolectar en ese buzón de correo, tal vez panfletos, tal vez algunos recibos de pago que necesitas tratar. Y dentro de ese paquete de información encuentras un sobre que resalta sobre los otros sobres que estás recolectando. Un sobre tan especial que ya nada más desde verlo puedes ver majestad en la forma en la que está diseñado, los colores tal vez, no sé, un sello se me ocurre con vela para que no cualquiera lo pueda abrir o cuando se abra sepamos que el sobre ya ha sido abierto. Lo abres y lees esta frase: se le solicita presentarse ante el rey. Y tal vez en nuestro contexto, aquí en una sociedad latina, México, pues como que eso no apela mucho a nuestro sentir, ¿cierto o no? Pero si ese mismo sobre lo recibiera alguien en un país donde todavía tienen monarquías, ¿no? Como Inglaterra, como España, como otros países de ahí de Europa, aún países de Medio Oriente, donde todavía tienen reyes, y de Asia, eso no sería cualquier tipo de información, ¿cierto? Sería algo que te pararía las antenas de ahora qué hice malo, ¿no? Ahora en qué problema me metí. Y básicamente sería algo que tomarías muy en serio en ese contexto. En nuestro contexto, pues trata de trasladar eso al presidente, tal vez sería lo más cercano a ese contexto del que estamos hablando, de la presencia de un rey. Pero sin importar si es el presidente o un rey, te quedarías inmóvil, porque no es un cualquiera el que te está llamando a su presencia. El rey. Antes de que el miedo te paralice, ves un pequeño libro incluido como adjunto a ese sobre y que tiene este otro título: Protocolo para presentarse ante su majestad. Entonces no nada más es que sabes que una persona muy importante te está llamando, sino que hay un protocolo a considerar. No puedes simplemente tú decidir cómo es que vas a ir, en qué momento vas a ir, con qué actitud vas a ir. Se te van a dar los pasos. Le das una ojeada y descubres que hay detalle, la ropa adecuada, un comportamiento correcto, cómo caminar, cómo hablar, cuándo callar. No hay espacio para improvisaciones. No es arrogancia del rey. Es la naturaleza de su grandeza la que hace necesario ese protocolo. Ahora piensa, ¿cuántas veces asumimos que podemos acercarnos a Dios a nuestra propia manera? La cultura moderna nos dice, todos llegamos a Dios como mejor nos parezca, ¿cierto o no? Puedes trazar tu propio camino a Dios. Pero Dios en su palabra nos dice, yo determino cómo te acercas a mi persona. Éxodo 30 es como ese manual del protocolo que hay que seguir. Cada instrucción revela que Dios no es un líder más ni un amigo imaginario. Él es el santo, el único Dios verdadero. Pero incluso es más que eso. Este capítulo apunta hacia nuestro Señor Jesucristo, el Rey que no solo nos invita, sino que nos prepara para entrar a la presencia de la majestad en las alturas. El título del mensaje esta mañana, iglesia, es este: el acceso a Dios es santo y exclusivo. El acceso a Dios es santo y exclusivo. Hoy veremos 5 verdades que muestran que el acceso a Dios es santo y exclusivo y cómo cada una de ellas se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Al final veremos que Dios no solo nos llama, sino que abre la puerta con sus propias manos. Amén. Así que vamos a ver el primer aspecto de esa verdad, de cómo es que Dios es santo y exclusivo a la vez en su acceso. Y lo primero que vamos a ver lo vamos a encontrar en versículos 1 al 30 del pasaje que hemos leído hoy, Éxodo 30, 1 al 10, en donde vamos a ver que Dios determina cómo nos acercamos y no nosotros.
Dios determina cómo nos acercamos a Él y no nosotros. Versículo 1 dice esto: harás además un altar para quemar incienso en él. De madera de acacia lo harás, será cuadrado de un codo, será su longitud y de un codo su anchura, de 2 codos será su altura. Sus cuernos serán de una sola pieza con él, lo revestirás de oro puro, su parte superior, sus lados en derredor y sus cuernos, y le harás una moldura de oro alrededor. Le harás 2 argollas de oro debajo de su moldura, los harás en 2 de sus lados, en lados opuestos, y servirán de sostén para las varas con las cuales transportarlo. Harás las varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, donde yo me encontraré contigo. Aarón quemará incienso aromático sobre él. Lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. Habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas las generaciones de ustedes. No ofrecerán incienso extraño en el altar, ni holocausto, ni ofrenda de cereal. Tampoco derramarán libación sobre él. Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar una vez al año. Hará expiación sobre él con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado una vez al año, por todas las generaciones de ustedes. Santísimo es el Señor. Seguimos hablando de cosas, elementos que conforman la tienda de reunión. Parecía que hubo una pausa, pero está regresando otra vez a los artefactos. Hubo una pausa. Los últimos 2 mensajes vimos que Dios se enfocó en los sacerdotes, en su vestimenta, en cómo es que tenía que ser esta. Y de repente uno pudiera pensar, bueno, ahora ya se va a seguir con ese tipo de elementos, ese tipo de cosas. Pero no, Dios regresa a los elementos que componen los utensilios que van a usar esos sacerdotes que ya han sido consagrados. Vimos el nivel de detalle de las ropas que ellos tenían que vestir en su proceso de ministrar en el templo. Vimos la consagración misma, que no era cualquier tipo de consagración, era un tiempo especial, era un tiempo de iniciación en el que ellos tenían que someterse a cada uno de los pasos que Dios pidió para que ellos fueran distinguidos ante el pueblo para poder trabajar y ministrar y servir en las cosas que demandaba el templo. Y ahora otra vez regresamos a los artefactos. En particular, Dios da instrucciones precisas sobre el altar del incienso, su tamaño, su material, su ubicación, su uso. Si quieren, podemos ver otra vez la imagen, nada más para recordar un poquito cómo está distribuido el templo. Otra vez vemos una flecha que apunta a la entrada, al patio. Después vemos el altar de bronce. Después vemos la fuente que vamos a ver más adelante. Esa no se nos ha revelado en la lectura. Y después entramos al lugar santo, la primera cortina que vemos ahí con los pilares, la segunda cortina más bien, y caminamos en el lugar santo, vemos la mesa de los panes, vemos el candelabro y después vemos esto de lo que estamos hablando, el altar de incienso o el incensario. Y es ahí donde está ubicado este artefacto, este elemento de adoración que Dios instituyó en el proceso de acercarse a Él. ¿Para qué? Otra vez, para revelar su santidad. Al final de esa sección nos lo dice, en versículo 10, checa lo que dice el texto y vamos a ver repetidas una y otra vez esta palabra: santísimo es el Señor. O sea, todo esto que Dios pide, para que tú y yo entendamos, para que Israel del Antiguo Testamento entienda que santísimo es el Señor. O sea, por si alguien se preguntaba, oye, ¿para qué todo esto? En resumen, porque santísimo es el Señor. En otras palabras, al Señor se le puede acercar uno, pero los términos y condiciones son estos. Consideremos su santidad. El incienso debía arder cada mañana y cada tarde sin falta. Un altar hecho a la medida de la santidad de Dios. El acceso a Dios, iglesia, no es un proyecto humano. Es una revelación divina. Eso es algo que tenemos que entender. Si eres nuevo a las cosas
de la fe esta mañana, si eres nuevo a las cosas de la palabra de Dios, tú tienes que entender esto esta mañana, que el acercarte a Dios no es con tu ingenio, no es con tus ideas, no es con tus beneficios o con tus conveniencias, no es con lo que te acomoda, con lo que tú crees. No es un proyecto humano. Es una revelación divina. Dios se tiene que revelar a nosotros para que nosotros podamos comenzar a considerarle a Él. Es así como inicia todo. No hay otra fórmula. No hay otro aspecto, no hay otra posibilidad, no hay otro camino. O es ese camino o no hay camino. Tenemos que entender eso porque tristemente vivimos en días y en tiempos en donde la gente ha hecho Dios a su imagen y semejanza. Ellos piensan que pueden considerar formas mejoradas para acercarse a Dios. Cuando Dios es santo y Él es detallista en ese proceso de cómo podemos considerar su presencia. No es que Él no quiere su presencia en medio de nosotros, Él la quiere, pero es en sus términos, no en los nuestros. Y el incensario era un elemento más del tabernáculo que le recordaba a Israel eso, es en mis términos. Es este tipo de incienso el que tienes que hacer, no otro que tienes que quemar, no otro. En este lugar, no en otro, no en el altar de bronce. No ahí al lado de la mesa de los panes. Es en este lugar, con estas medidas, con estas características, con este nivel de detalle que simboliza ya de por sí realeza. Y no solo eso, piensa en la atmósfera del lugar. ¿Para qué era ese incensario? ¿Incensario? ¿Lo dije bien? Para quemar incienso. ¿Y qué es el incienso? Pues es aroma. Es humo que desprende aroma. En otras palabras, Dios quería que cuando cualquiera que se acercara a ese lugar, empezando con los sacerdotes, ya de por sí detectara un aroma. ¿No les ha pasado? A mí me pasa cuando de repente voy a Estafeta a recoger un paquete. Esos de Estafeta contrataron una marca de un tipo de aroma que huele así en todas sus tiendas. ¿No lo han notado? Bueno, vayan, les va a gustar, a mí me gusta. Y así muchas tiendas hacen eso. Hay ciertos hoteles que ya tienen su aroma. Y tú entras a ese hotel y te recuerda, escucha, más bien hueles ese aroma en algún otro lugar y te recuerda a ese hotel. ¿Cierto o no? Aún nosotros mismos llegamos a manejarnos así. Yo ya no uso perfume porque ya tengo complicaciones de mi olfato y me genera alergias los perfumes, pero en su momento usé perfumes y había uno en particular que me gustaba, el Acqua di Gio. ¿Lo has escuchado? Te los recomiendo a aquellos que todavía pueden usar perfumes. Y yo quería oler a Acqua di Gio, que cualquiera tal vez no lo pensaba en esas medidas, o tal vez sí, es mi subconsciente y mi mente cochambrosa y mi corazón engañoso, ¿no? Que cualquiera que oliera ese perfume pudiera pensarse, acordarse de mí, tal vez. No lo sé, ¿no? No lo sé. En verdad no era esa mi motivación. A mí me gustaba ese perfume, ¿no? Pero sí provoca eso, ¿cierto o no? ¿No te ha pasado? Ay, mira, huele al perfume de no sé quién. ¿Te ha pasado? Y tiene que ver con esa idea de recordar algo. Y Dios quería eso. Dios quería que el pueblo recordara su santidad a través de todos sus sentidos. Y por eso un incensario. ¿Has visto las iglesias ortodoxas que van con su candelabro y van quemando incienso? Bueno, pues ellos sacan un poco, eso lo sacan un poco de aquí, del texto. O sea, no que el texto nos llama a hacer eso en el contexto de la iglesia del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Pero no sería nada malo que quisiéramos impregnar este lugar de un olor que cuando la gente viniera recordara que está en el lugar donde viene a adorar a Dios. No sería nada malo hacer eso. De hecho, si tú entras a una iglesia católica, mucho como que tienen su olor muy peculiar, ¿cierto? ¿No lo has detectado? Todas como que tienen ese mismo olor. Pues tiene que ver un poco con esa idea otra vez. O sea, nada de malo en que tenga su olor un lugar que de alguna forma se espera que se predique a Dios y su palabra. Nosotros,
en el contexto de la iglesia cristiana, evangélica, no nos enfocamos mucho en esos temas, pero no sería pecado si buscáramos que este lugar tuviera un olor peculiar, que cuando la gente viniera dijera, que estoy en vertical, que es que vengo a adorar a Dios, es que vengo aquí porque no se trata de mí, se trata de la adoración al Creador, al que merece toda la gloria. Amén. Entonces, es básicamente lo que estamos viendo en el contexto de Israel. Dios propone los términos y condiciones de cómo hay que adorarle y se va a ese nivel de detalle que hasta el olor es importante en el contexto de la adoración de Israel. Imagínate, el olor es importante. ¿Qué otras cosas no son importantes en el contexto de adorar a Dios? Si Dios fue a ese nivel de detalle de cómo es que hay que adorarle, ¿por qué podemos de repente pensar que yo puedo escoger cómo adorar a Dios? Que yo puedo proponer mis términos y condiciones de cómo acercarme a Él. Él determina cómo nos acercamos a Él y no nosotros. Eso nos tiene que quedar bien en claro. Si pasamos Éxodo, si terminamos la serie de Éxodo y no te quedaste por lo menos con esta imagen de Dios es santo y Él determina cómo es que me puedo acercar a Él, entonces pasaste de noche la serie de Éxodo. Pero si terminamos la serie de Éxodo y eso es lo que se te queda bien grabado, Dios es santo y Él determina cómo es que me puedo acercar a Él, entonces fue un éxito que hayamos estudiado el libro de Éxodo. Amén. Amén. Jesús se presenta como el único camino, ¿cierto o no? Cuando leemos Juan 14:6, vemos que Él no es una forma entre muchas formas de acercarnos a Dios. Él es el camino porque Él es el altar del incienso, por decirlo así. Ese altar del que estamos estudiando hoy simplemente era una sombra del verdadero olor fragante ante los ojos de Dios, del verdadero sacrificio, del verdadero altar. Él cumple a la perfección cada uno de los elementos que compone el tabernáculo. El incienso perfecto, la ofrenda continua que desciende al Padre. Todo acercamiento verdadero pasa por Jesús. Tiene que ser filtrado a través de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Así es que si piensas que hay otra forma de acercarte a Dios, estás equivocado. Dios ya dejó muy en claro sus términos y condiciones de cómo nos podemos acercar a Él y es a través de Cristo. Y si no es a través de Cristo, entonces no puedes acercarte a Dios y punto. Es así como hay que ponerlo. Amén. Y yo creo que a manera de aplicación es importante que pensemos y evaluemos cómo me estoy acercando a Dios. ¿Cómo te estás acercando a Dios, iglesia, esta mañana? ¿Te estás acercando a Dios a través de su palabra o según tus preferencias? Porque así como a Dios les dejó su palabra a ellos, es por eso que vemos esta frase repetida. El Señor habló a Moisés y le dijo, ¿para qué le habló? Para que Moisés lo registrara y después el pueblo supiera que el Dios es el que habla. Y de la misma manera, Dios ya habló en estos 66 libros de la Biblia. Estamos acercándonos a Dios a través de esos 63 libros de la Biblia, filtrando nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros anhelos. A través de esto determina si mi anhelo es correcto, si mi deseo es correcto, si mi pensamiento de quién es Dios es correcto o es algo más que no es este libro. Tiene que ver con la misma idea. Las reglas del juego no han cambiado. ¿Decides cómo adorarlo según cómo te sientes o según lo que Él pidió? Es bien importante que entendamos eso, amén. Y cómo podemos de manera práctica regresar a las bases, regresar al libro, incluir hábitos constantes en nuestro encuentro con Dios. Así como el incienso, volvemos en el texto, debía arder de mañana y de noche. ¿Cómo trasladamos esa idea al contexto en el que vivimos hoy la fe? ¿Estás buscando a Dios con esos ritmos? ¿En tu mañana, en tu noche? ¿Estás proponiendo tiempos, disciplinas espirituales de confesión, de adoración, de lectura de la palabra, de meditación de la palabra? Es una buena pregunta, ¿cierto o no? La fe cristiana es bien simple y tiene que ver con someter nuestra carne y disciplinarnos. Y tenemos que confesar que no siempre somos los más disciplinados. Tú te sorprenderías si yo te dijera que por lo menos esta semana hubo 2 días que no leí mi Biblia para nada.
Y no lo digo con orgullo, lo digo con vergüenza. Y eso que soy llamado a ministrar a través de la palabra, este es mi trabajo. Y no haber leído mi Biblia para nada, debería de confrontarme, ¿cierto o no? Yo no debería de acostumbrarme a no por lo menos tener un devocional con una porción de la Escritura, sino si tú quieres no un capítulo entero, una porción de un capítulo en donde yo puedo seguir entrenando mi mente, meditando, renovando mi entendimiento. Quiero asumir que si eres como yo, también tuviste un día de desgracia como ese. Y no quiero que vayamos al legalismo de la acción, porque podemos caer en el peligro de eso, ¿no? Así que no leíste tu Biblia un día, uy, no, ya tú no sabemos si eres salvo. No, ese ya sería caer en el legalismo de la acción. Tenemos que tener mucho cuidado porque el péndulo se puede ir mucho de un lado o mucho del otro lado. Tiene que ver más con la actitud del corazón otra vez. ¿Qué está pasando? ¿En dónde estoy poniendo mi mente? Si no estoy poniendo mi mente en las cosas de Dios a través de su palabra, filtrándolo todo a través de este libro, entonces algo más está robando mi mente. Y puedo comenzar a considerar que ese es un ídolo de mi corazón. Y a veces son ídolos tan tontos como la comodidad, la flojera, la pereza. O sea, no tiene que ser algo tan complicado. Tenemos que ver qué es. No estoy encontrando mi llenura en Cristo. Estoy creyendo las mentiras del mundo de que necesito eso de otros que yo sí veo felices sin Cristo. Necesito eso que ellos tienen porque los veo felices y no tienen a Cristo. Pues quiere decir que hay algo más que Cristo, porque yo ahorita me siento triste. El problema no es ese. El problema es que no he llegado a las profundidades de quién es Cristo. Y para eso necesito este libro, para poder llegar. Para que cuando la tentación venga, cuando la duda venga, cuando la lucha con mi carne venga, entonces yo sea más que vencedor. Amén. Que debemos descansar en Cristo como nuestro mediador. No te acerques a Dios por tu rendimiento espiritual, sino por la obra perfecta de Cristo. Amén. Descansemos en Él. El segundo punto de nuestro texto que nos recuerda que Dios es santo y exclusivo, lo vemos en versículos 11 al 16, donde veremos que Dios demanda rescate para que vivamos delante de Él. Vamos a leer los pasajes. 11 al 16 dice esto. El Señor habló también a Moisés y le dijo: cuando hagas un censo de los israelitas para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona, cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Esto dará todo el que sea contado, medio ciclo, esto es 5.7 gramos de plata, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. Medio ciclo es la ofrenda del Señor. Todo el que sea contado de 20 años para arriba dará ofrenda al Señor. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio ciclo al dar la ofrenda al Señor, para hacer expiación por sus vidas. Tomarás de los israelitas el dinero de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de reunión, para que sea un recordatorio para los israelitas delante del Señor como expiación por sus vidas. Aquí vemos algo muy peculiar, un censo. Cada israelita debía dar medio ciclo como rescate por su vida. Dios da esta orden, les dice, para que no haya plaga. ¿Qué es la plaga? ¿Recuerdas? Si alguien sabe qué es una plaga, son los israelitas. Si alguien sabe cuál es el potencial de una plaga, son el pueblo de Israel que salió de Egipto y que experimentó las plagas que cayó sobre los egipcios, que cayeron sobre los egipcios y que trajeron ¿qué? Mortandad, muerte a esa civilización, muerte a ese pueblo. Últimamente culminó en la plaga más grande de todas, que es la muerte del primogénito de los egipcios. Así que ellos tenían que ser recordados de la majestad de Dios a través de el poder de Dios de poder traer plaga a sus vidas también. Lo dijimos antes en la serie. No es que las plagas no la merecían ellos. Ellos también merecían esas plagas. Simplemente Dios los vio como su posesión única, su posesión, su tesoro.
la manzana de sus ojos. Es así como Dios los vio. Pero no que ellos fueran mejores que los egipcios. Y aquí lo podemos volver a recordar. Para que no les caiga plaga a ustedes. Ustedes no son mejores que yo, que los egipcios. No son mejores que ningún pueblo de la tierra. Ustedes se pueden acercar a mí, sí, son mi pueblo escogido, sí, pero es a través de mis términos y condiciones. Y tienen que seguir siendo recordados una y otra vez de estas cosas. En otras palabras, vivir ante Dios, les estaba diciendo, requiere un precio. Y lo vemos en el Edén, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Ellos merecían la muerte. Y Dios les estaba instruyendo formas de adoración en las que ellos recordaran una y otra vez que ellos merecían la muerte. A través de sacrificios, a través de rituales, a través de pagar un censo. En el contexto en el que Dios pide hacer un censo aquí a los hijos de Israel, a los que son de 20 para arriba, no es pecaminoso, porque hay otros contextos en los que si era el rey el que proponía el censo, si has leído un poco más adelante, por ejemplo, David pidió el censo en su contexto ya de rey y eso Dios no lo vio bien. Porque en el contexto de por qué David pidió el censo es para ver cuánto poderío tenía militar como rey. Y en ese sentido, lo que estaba transmitiendo en su corazón es que no estaba descansando en el cuidado de Dios, sino en lo que podían ver sus ojos, el cuidado de los hombres en medio de sus enemigos. Amén. Pero en este contexto sí hay un censo y es para recordarle a los hijos de Israel que necesita haber un pago para que no haya muerte en sus vidas. Y me llama la atención que no dice, bueno, y si tú eres rico, pues puedes dar un poco más, ¿no? No era voluntario, así de que, y si quieres dar un poco más, pues no nos va a caer mal. No, Dios decía, si eres pobre, si eres rico, este es el monto. Que nadie se sienta más justo que nadie. Esto es lo que hay que pagar. Y cualquiera que quisiera dar más, no era bien recibido, no era bien visto. Y cualquiera que quisiera dar menos, tampoco era bien visto. En otras palabras, tenemos que asumir que Dios le está diciendo, yo te voy a proveer para que puedas dar eso. Pero es lo que tienes que dar, no más ni menos. Amén. Ese era el llamado. Cuando entras a un concierto o a un museo, la mayoría de las veces el boleto no es opcional, ¿cierto o no? Tienes que pagar. Y no pagas por cualquier cosa, ¿cierto o no? Pagas por ingresar a algo, a un espacio que desde tu perspectiva tú consideras un espacio especial. Los hombres de Israel no pagaban, claro, para comprar a Dios. Quitemos esa idea de la mente de una vez, sino para reconocer su autoridad sobre ellos, su necesidad de redención. Jesús dice en el Nuevo Testamento que Él es el Hijo de Hombre y que vino para dar su vida en rescate por muchos y que tiene que ver con la misma idea, es un paralelismo de esta misma idea, de este censo donde ellos tenían que pagar, es un rescate por las almas. Jesús entendía estos conceptos, era algo que le habían enseñado toda su vida y es algo que tiene su cumplimiento en Él, en su obra redentora. El precio que Dios mandó, Dios mismo lo pagó. Cristo no solo nos lleva a Dios, Él es el acceso por el pago que Él da por nuestras almas. ¿Reconoces que no puedes acercarte a Dios basado en tu propia bondad? ¿Que necesitas un rescate? ¿Que alguien tiene que dar el pago y no es el de un ciclo? ¿Es el de la sangre infinita del Dios que se hizo carne? Tu vida no te pertenece, fue comprada a precio de sangre. ¿Vivimos con gratitud, iglesia, como consecuencia de que Cristo ha dado el pago por nuestra alma? Cuando recordamos que Jesús pagó por nuestro rescate, ¿eso significa que entonces vivimos en agradecimiento? ¿Significa que la queja disminuye? ¿Aumenta la adoración? ¿Es ese nuestro ritmo de vida? ¿Estamos creciendo en esas direcciones, en esas formas de adoración? Eso revela que entendemos y que somos recordados de que un rescate tuvo que ser dado.
así como Israel tenía que ser recordado de ese mismo rescate. Y por eso era estatuto perpetuo, dice aquí, por sus generaciones. Eso no ha cambiado. Tú y yo, de manera perpetua, por las generaciones. Aun cuando Dios nos llama a su presencia, aun cuando Cristo venga a establecer su nuevo reino, tenemos que ser recordados de esta verdad, del pago, del costo, del sacrificio. No pienses que cuando llegues a gloria te vas a olvidar de todo lo que se trató este proceso de la redención. Dios no te va a borrar que tú fuiste comprado a precio de sangre. Así que yo no sé dónde estás parado tú esta mañana con respecto a la redención, a la compra, al pago que se hizo por las almas. Pero mi exhortación es esta: ya trata de dejarle pagar, deja de intentar pagarle a Dios las cosas que son impagables. Tú no puedes pagar a Dios, no puedes comprar tu redención. El precio es muy alto y la única forma es un sacrificio perfecto, no por obras, sino por la obra de aquel que se entregó en rescate por muchos. Es que si aún no le conoces, comienza a conocerle. Ya lo dijimos, es a través de la palabra. Para poder ganar acceso a Dios no es en tus fuerzas ni en tus términos, es a través de la obra redentora de Cristo en la cruz. Amén. Otro aspecto que vemos en el texto y que vamos a encontrar en versículos 17 al 21 es que Dios demanda pureza para servirle. De eso seremos recordados a través de este artefacto. Vamos a leer los pasajes 17 al 21. El Señor habló a Moisés y le dijo: harás también una pila de bronce con su base de bronce para lavatorio. La colocarás entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Con ella se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos. Al entrar en la tienda de reunión se lavarán con agua para que no mueran. También cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Será estatuto perpetuo para ellos, para Aarón y su descendencia, por todas sus generaciones. Este altar lo vimos en el mapa, ¿recuerdas? Estamos en el patio, está el altar de bronce y luego viene esta vasija donde se lavaban las manos, donde había agua. No era una pila bautismal, ¿ok? Era para lavarse las manos, era para lavarse los pies, era para ser recordados de que su trabajo no era cualquier trabajo. Sí, se iban a llenar las manos de sangre después, pero al que servían no era cualquiera, era uno que es santo. La fuente de bronce recordaba a los sacerdotes que no podían acercarse sucios, debían lavarse las manos y los pies antes de entrar o morían. Ese es un aspecto que no se nos puede escapar de la mente, iglesia. O sea, ¿te das cuenta? Si ellos no cumplían con un paso en el proceso, ellos morían. No nada más el sumo sacerdote podía morir por no entrar según las regulaciones al lugar santísimo. También los sacerdotes que servían junto con él, también los que colaboraban con él podían morir si no seguían estos pasos. Esto no es cualquier cosa, no es cualquier Dios al que se están acercando. Es el Dios santo, es el Dios vivo, es el Dios verdadero. Es Jehová de los ejércitos. Ellos tenían que entender eso y nosotros no menos que eso. Ese es el problema del cristianismo de nuestros días. Se ha sobreespiritualizado tanto, se ha sentimentalizado tanto, se ha rebajado tanto la santidad de Dios por dar énfasis a otras cosas que también son verdad, pero que al darle más énfasis que la santidad se vuelven en mentira a veces. ¿Te has puesto a pensar en eso? Vas a las iglesias y hacen un sobreénfasis del amor de Dios. Y no que nosotros no creamos que Dios es amor. Pero al hacer ese sobreénfasis del amor de Dios, están minimizando otros aspectos de su carácter, como la santidad. Y es ahí cuando comienzan a caminar en el error. Tenemos que tener un balance sano y equilibrado, no porque nosotros no lo inventemos, sino porque Dios mismo lo pone en su palabra. Él quiere que sepamos que Él es muy santo, muy justo, muy misericordioso, muy amoroso. Y todos al mismo nivel, ninguno por encima del otro.
Y es cuando damos un balance sano a los énfasis de su carácter, de sus atributos, de su persona, del llamado que Él ha hecho para nuestras vidas, que podemos adorar a Dios en verdad. Eso es lo que significa adorar a Dios en espíritu y verdad. Cuando nuestra adoración es guiada por el Espíritu Santo de Dios en el balance santo de la verdad. Y es ahí cuando somos verdaderos adoradores suyos. Amén. Más adelante vamos a tener la cena del Señor. Y en la cena del Señor, Pablo advierte a la congregación de sus días que si la toman indignamente pueden morir. ¿Te das cuenta? O sea, es que las reglas del juego no han cambiado. Él dice, muchos han dormido por consecuencia de haberla tomado indignamente, lo que significa que muchos ya habían muerto por haber tomado la cena indignamente, por haberse asociado con Cristo cuando aún no habían rendido su vida a Cristo. ¿Te das cuenta que las reglas del juego no han cambiado? Tenemos un mismo llamado sacerdotal a ser devotos a Dios, a ser consagrados a su nombre, a vivir para su gloria, a testificar al mundo de quién es Él, lo que ha hecho, lo que ha prometido y lo que nos ha mandado a hacer. No ha cambiado, iglesia. No ha cambiado. Dios no es indiferente a la impureza. El servicio sin pureza no honra a Dios. De la misma forma, ¿cierto o no? Que tú no vas a permitir que si tienes un problema del corazón, necesitas operación a corazón abierto, y ves al cardiólogo que va entrando porque tiene horarios muy ajetreados y va entrando con su hamburguesa, la deja a un lado, todavía se chupa los dedos de las papas que venía también comiendo y lo deja ahí. ¿Vas a dejar que meta cuchillo? Vas a hacer algo, ¿cierto? Antes de que el anestesiólogo te mande a dormir, dices, no, a ver, espérame tantito. ¿Quién es este? Sáquenlo de aquí. Aunque no somos los expertos en medicina, algo sí sabemos, que tiene que haber esterilización, ¿cierto o no? Que ese lugar tiene que estar lo más esterilizado posible, ¿cierto o no? Por lo menos lavarse las manos. De eso se trata, entender la pureza de Dios. No importa cuán capaz pudiera ser ese cardiólogo, si no se lava las manos, es un mal cardiólogo. La pureza espiritual es importante, iglesia, para entrar a la presencia de Dios. Si no nos preparamos para adorarle, si no estamos buscando la santidad, si no estamos buscando fomentar el carácter de un corazón puro, entonces, ¿qué tipo de Dios estamos adorando? ¿A qué tipo de servicio nos estamos asociando? En 1 de Juan 1:7 vemos esta declaración. Se declara que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Cristo no solo nos rescata, nos purifica continuamente para servirle sin temor. Es a través también de su sacrificio esa purificación. No es en tus fuerzas. Aquí afuera no ponemos una pilita para poder entrar y lavarnos. No somos como el musulmán que se tiene que estar lavando los pies, se tiene que estar lavando las manos. Nada de eso funciona. Eso era la sombra. Para Israel también era la sombra del verdadero lavamiento. Es un lavado del corazón, ¿cierto o no? De un cardiólogo espiritual que es Cristo. Y solamente cuando nos rendimos a Él, al llamado que Él hace para nuestras vidas, es que Él comienza a limpiar la pudredumbre que mora en nuestros corazones, ¿cierto o no? Por el poder de su Espíritu, por el poder de su palabra, con la ayuda y colaboración de los enfermos doctores que somos todos nosotros, en donde nos ayudamos mutuamente a morir al pecado. Amén. La pureza no es opcional en la fe cristiana, por cierto. Así que creo que este es también un llamado a examinar nuestros pensamientos. ¿Cómo fueron tus pensamientos esta semana? Yo te puedo hablar que los míos no fueron 100% puros. Yo te puedo hablar de que hubo impureza en mis pensamientos en muchas direcciones. Nuestras palabras, nuestros hábitos. Hagámonos esta pregunta: ¿estoy sirviendo a Dios con manos limpias? No como el político que usa este speech para querer vender votos, para querer comprar votos, con el concepto y con el entendimiento que tenemos de la palabra de Dios.
Una forma práctica en la que podemos hacer eso es practicando la confesión de manera regular. Es eso que me atrevo a hacer yo desde el púlpito, nos deberíamos estar atreviendo a hacer los unos a los otros en cualquier contexto de la vida de esta iglesia. Necesito crecer en esto, no estoy caminando bien en esto. La fuente estaba en el camino del sacerdote todos los días, ¿te das cuenta? No era algo que ellos podían evitar. Eran recordados una y otra vez de la santidad de Dios a través de cada uno de sus elementos. Uno de ellos era esta fuente de agua. La confesión también debía ser diaria para ellos. Así que, iglesia, acerquémonos a Cristo como si fuera nuestra fuente de agua viva. No esperes sentirte perfecto para servir. Acércate a Jesús para ser limpiado continuamente. Y por eso la importancia de, otra vez, no dejar de congregarnos. Es ahí cuando tenemos que hacer las conexiones con otras cosas que se dicen, que las cartas de los apóstoles nos han dicho. ¿Por qué no dejar de congregarme? Pues porque yo tengo que estar constantemente siendo recordado de que necesito ser limpio, de que necesito acercarme a Dios con un corazón puro, de que necesito buscar los medios de gracia para que esa pureza se vaya dando y que no es en mis fuerzas y que necesito una comunidad de fe. Yo mismo tengo que ser recordado de aspectos de mi carácter, de mi corazón sucio, engañoso, de mis áreas en donde tengo puntos ciegos, en donde otros sí pueden ayudarme a ver que hay un aspecto en el que todavía puedo crecer. Y eso es lo que significa vivir la fe en comunidad. Gracias por aquellos que han entendido eso. Esto no es un regaño, también es una celebración. Yo sé que hay muchos aquí que han entendido eso y que se esfuerzan por vivir la fe en comunidad. Y se nota. Ahora sí que usando la ilustración y el lenguaje que vemos en el pasaje, eso se huele. Cuando alguien quiere vivir la fe en comunidad, se huele. La persona emana que quiere eso. Pero el efecto contrario también sucede. Cuando alguien no quiere vivir la fe en comunidad, también se huele. También se emana en nuestras formas, en lo que hacemos, en lo que dejamos de hacer, cuando hablamos o cuando nos quedamos callados. Todo eso se puede discernir. El Espíritu nos ayuda a discernir esas cosas. Amén. ¿Dónde estás tú parado con respecto a la forma práctica de vivir, de lavarte las manos? Creo que es un momento de reflexión, ¿cierto o no? Continuamos hablando de santidad. No baja, el tono no baja. Si tú quieres que baje el tono, esto lo que hace es subir, se agrava el tono, porque es el tono de la palabra de Dios, no soy yo. Es Dios y su palabra, es Dios que nos quiere confrontar a veces, nos quiere animar a veces, como te acabo de animar a ti si estás buscando estas cosas de las que hemos hablado. Dios quiere eso. En el siguiente aspecto que vamos a ver de cómo es que Dios es santo y exclusivo, lo vamos a encontrar en versículos 22 al 33, donde veremos esto, que Dios consagra a su pueblo por medio de su ungido. Y aquí ya me estoy adelantando a Cristo en el contexto de que Cristo es el ungido de Dios, ¿cierto o no? Pero en el contexto de ellos hay sombras de ese ungido y es lo que vemos en esa porción. Vamos a leerla. Versículo 22 al 33. El Señor habló a Moisés y le dijo: toma también de las especias más finas, de mirra fluida, 500 siclos, de canela aromática, la mitad, 250, y de caña aromática, 250, de casia, 500 siclos, conforme al ciclo del santuario, y 3.7 litros de aceite de oliva, y harás con ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra de perfumador, será aceite de santa unción. Y con él ungirás la tienda de reunión y el arca del testimonio, la mesa y todos los utensilios, el candelabro y sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, todos sus utensilios, la pila y su base, los consagrarás y serán santísimos. Todo aquello que los toque será santificado. Y ungirás a Aarón y sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes, y hablarás a los israelitas diciendo: este será aceite de santa unción para mí por todas sus generaciones. No se derramará sobre nadie, ni harán otro igual en las mismas proporciones. Santo es, y santo será para ustedes. Cualquiera que haga otro semejante, o el que ponga de él sobre un laico, será cortado de entre su pueblo. ¿Te das cuenta? Este aceite de la unción era exclusivo, era único. Nadie más podía hacer uno de tal proporción, con los mismos
ingredientes, con las mismas porciones para su preparación. Era único. Solo podía usarse para consagrar objetos, como hemos leído, y personas, como los sacerdotes, destinadas al servicio de Dios. Nadie podía reproducirlo ni imitarlo. Era sagrado. Era para ungir las cosas que Dios estaba de alguna forma consagrando y declarando santas. No porque hubiera santidad en ese artefacto o en los objetos, sino porque Dios los estaba afirmando para el servicio a su persona. Dios los estaba consagrando, apartando para sí, para un servicio especial. Y una forma más, otra vez, era el recordatorio del olor de cada uno de esos elementos. Tenían que oler a algo. Y ese algo era esa receta, esa esencia que era única y exclusiva. Que les recordaba también que la consagración venía de Dios y no del esfuerzo humano. Todo era un recordatorio, iglesia, todo era un recordatorio. Nada que había en el templo no tenía ese propósito. Todo tenía el propósito de recordar santo. ¿Te has dado cuenta cuántas veces hemos leído la palabra santo? En solo un capítulo de Éxodo. Y no que no la hemos leído antes ni que no la leeremos después. ¿Cuál es el punto del pasaje? Que Dios es santo y que su santidad es exclusiva. No podemos ingeniar nosotros, no podemos ser curiosos, no podemos imaginarnos otras formas. Dios ya enseñó cómo tenía que ser las porciones, el tipo de olor y fragancia que tenía que resultar como consecuencia de la mezcla que Él les pidió. Algunos trabajos, ¿cierto? No requieren credenciales de acceso muy difíciles de clonar. Más hoy en nuestros días tenemos la tecnología suficiente para que no cualquiera pueda clonar ciertas credenciales. Te apuesto que si tuviéramos en nuestras manos ahorita una credencial para entrar al edificio del Pentágono o a algunos de los departamentos de la NASA, sería algo muy especial. Que tal vez tendría una combinación de tecnología con gráficos, con hologramas y todo lo demás ahí metido. El aceite de la unción era la credencial divina que decía: esto pertenece exclusivamente a Dios. Esto pertenece a Dios. Y el pueblo lo tenía que recordar. Los sacerdotes tenían que ser los primeros en recordar esa verdad. Amén. Cristo es el ungido. Y en Él recibimos el Espíritu Santo de Dios, que es Dios. En 2 Corintios 1, 21 al 22 se nos dice que nos ungió y puso su Espíritu en nuestros corazones como garantía. Somos un pueblo de sacerdotes y no hemos sido menos ungidos que los sacerdotes de Israel. Hemos sido ungidos sobremanera. El Dios vivo mandó a su Consolador. Cuando Cristo resucitó, cuando les dijo a sus discípulos: ya no me van a ver más antes de su muerte, les dijo: les voy a enviar un Consolador. Les conviene que yo me vaya para que el Consolador venga. Bueno, ese es el Espíritu Santo que ahora mora en cada uno de los hijos de Dios, que ahora nos guía, que ahora nos unge para el servicio, por decirlo así, y que nos prepara para buscar la santidad y la verdad. De otra forma, no podemos ser útiles para el servicio del reino. Tú no te consagras a ti mismo. Dios es quien te aparta y te capacita. Debemos entender esto, iglesia, que nuestra identidad no viene de nosotros mismos, viene de Dios. Tú no te das valor ministerial, Dios te lo da por medio de su Santo Espíritu. Eso nos debería de volar la cabeza. Mi identidad no depende de mí, depende de lo que Dios ya hizo en mí. Así que tenemos que vivir como alguien consagrado. Si perteneces a Dios, significa que tus decisiones, tu tiempo, tu cuerpo, tus dones son para Dios. Nada te pertenece. Debemos de buscar vivir
en santidad y buscar la santidad. No emociones o técnicas espirituales. Buscar a Cristo y la unción será auténtica. Eso es lo que nos queda. Esa es nuestra herencia, esa es nuestra porción. Busquemos a Cristo, iglesia. Busquemos a Cristo más que cualquier cosa en este mundo. No nos cansemos de buscarlo a Él. Sin Él nada podremos hacer, dice la palabra de Dios. En Él todo es posible. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenemos tener contentamiento en la abundancia o en la escasez. En la prueba o cuando no hay prueba. En la enfermedad o cuando estoy bien sano. Cristo sigue siendo el centro. Todo lo puedo en Él que me fortalece. Por eso la importancia de poner nuestros ojos en Él. Amén. Y por último, iglesia, Dios exige adoración exclusiva nuevamente, y lo volvemos a encontrar en versículos 34 al 38, donde vemos esto. Acompáñame a leerlo juntos. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿te das cuenta de la separación? Todos esos entonces el Señor dijo son puntos a considerar en este pasaje. Entonces el Señor dijo a Moisés, toma especias, estacte, uña aromática y gálbano, especias con incienso puro, que no haya de cada una igual peso. Con ellas harás incienso, un perfume, obra de perfumador, sazonado, puro y santo, y molerás parte de él muy fino, y pondrás una parte delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me encontraré contigo. Santísimo será para ustedes, y el incienso que harás, no lo harás en las mismas proporciones para su propio uso, te será santo para el Señor. Cualquiera que haga incienso como este, para usarlo como perfume, será cortado de entre su pueblo. Era exclusivo, ¿te das cuenta? Era exclusivo. Cuando una bandera nacional de cualquier país es pisoteada, hay indignación, ¿cierto o no? Para los ciudadanos que se asocian con ese símbolo patrio. ¿Por qué? Porque simboliza algo único y exclusivo que representa ese país. Dios establece que la devoción tiene un aroma exclusivo que no es transferible. Y lo volvemos a ver aquí, con este perfume. Y hablamos de la importancia de que ese lugar tuviera un olor peculiar, muy particular, del servicio a Dios en el templo. No podía ser imitable. El Fray Che no podría hacer una imitación, se metería en grandes problemas. ¿Qué nos transmite eso? Que Dios es exclusivo otra vez. Eso le molesta a la cultura de nuestros días, ¿sabes? El decir que Dios es exclusivo, luego empieza el alboroto. ¿Y por qué empieza el alboroto? Porque a la cultura no le conviene un Dios que es exclusivo. La cultura quiere un Dios inclusivo. Un Dios que me permite tener, sí, a Cristo, pero mi pecado aquí a un lado. Sí, la salvación, pero esto que no glorifica a Dios. Ese tipo de Dios quiere la cultura, ¿cierto o no? Un Dios que le acomoda. Un Dios hecho a la medida. Un Dios domesticable. Vamos. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es un Dios domesticable. No es un Dios al que le podemos venir con nuestra propuesta de cómo podríamos acercarnos a Él, si acepta estos términos y condiciones de adoración. No. El Dios de la Biblia ya habló. Él es exclusivo. Él quiere que nos sometamos a esa exclusividad si en verdad entendemos quién es Él. Y no hay tregua. No puso esto a votación. Aquí lo vemos con Israel. No es menos en el nuevo pacto en la sangre de Cristo, quiero que sepas, iglesia. De hecho, es más. Es más estricta la cosa, ¿sabes? Sigue siendo la misma gracia. Sigue siendo la misma verdad. Sigue siendo el mismo llamamiento. Un llamamiento a vivir vidas santas, apartadas de este mundo y en búsqueda de la gloria de Dios. Amén.
Jesús modela esto cuando responde a Satanás: solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Recuerdas eso? Cuando fue tentado en el desierto. El Evangelio, iglesia, nos libera de la idolatría, del dinero, de la idolatría al ego, al éxito, a la aprobación, y nos devuelve el aroma de una adoración limpia y centrada en Jesús. Y creo que sería bueno hacernos estas últimas preguntas. ¿Qué compite por el primer lugar en tu corazón esta mañana? ¿Es Cristo o algo de lo que ya mencioné? No se trata solo de cantar, sino de amar, de obedecer y servir a Dios por encima de cualquier cosa, sin importar el costo. Adorar a Dios es exclusividad en tu vida diaria. La adoración no es simplemente un evento dominical. Gloria a Dios porque estamos aquí. Pero ¿para qué estamos aquí? Ya lo dijimos, para ser recordados de lo que tiene que seguir pasando el resto de la semana. Es un estilo de vida. Amén. Volvamos a la carta del rey. Se solicita presentarse ante el rey. ¿Te das cuenta de lo que Éxodo 30 realmente nos revela? Dios no solo envió la invitación. Dios no solo exigió un protocolo. Dios no solo demandó rescate, pureza, consagración y adoración exclusiva. Dios mismo proporcionó cada una de estas cosas en Cristo Jesús. Cristo es el altar que vimos en el punto 1. Cristo es el rescate del que hablamos en el punto 2. Cristo es la fuente que purifica y que vimos en el punto 3. Cristo es el ungido que consagra y que vimos en el punto 4. Cristo es el aroma final de adoración perfecta del que estamos hablando en este punto. Dios no solo te llamó ante un rey, Él mismo te tomó de la mano y te llevó dentro del espacio del palacio de su Padre. Así que cuando te presentes cada día ante Dios, no digas: ¿seré digno? ¿Seré suficiente? Más bien di esto: mi rey abrió la puerta, mi rey pagó el precio, mi rey me purifica, mi rey me consagra, mi rey merece toda mi adoración. Y entonces entra con reverencia y gozo, con exclusividad y con un corazón completamente entregado al Dios Santo que se nos revela en su palabra el día de hoy. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una y otra vez, mientras profundizamos en nuestro estudio del libro de Éxodo, somos recordados de una verdad, de que tú eres Dios, de que tú estableces las reglas, los términos y las condiciones de cómo es que debemos buscarte, y de que cualquiera que no te busque en santidad no es digno de entrar en tu presencia. Gracias porque en Cristo encontramos la santidad perfecta que nos acerca a ti. Es por medio de su ministerio intercesorio que podemos entrar a tu presencia sin el temor de que caeremos muertos o seremos destruidos. Señor, ayúdanos a recordar que el Evangelio no solamente nos salva, sino también nos santifica, y que esa santidad se debe ver reflejada conforme vivimos nuestros días, y que lo que más nos debería de preocupar cada día que pasa en esta vida no es cómo hacer más dinero o cómo vivir mejor o cómo tener un mejor estatus social o cómo tener un mejor estatus académico, sino cómo es que podemos vivir de maneras más santas y dignas a la luz del llamado que has hecho para nuestras vidas. Que eso sea lo que entretenga nuestras mentes y nuestros corazones, y que no sean nuestras fuerzas el querer buscar esas cosas, sino con la ayuda de tu Espíritu, como vimos hoy, de tu palabra, de la gracia misma que nos das a través de cada medio de gracia que tú estableces en la vida de las iglesias que proclaman tu nombre. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.